Ok, entonces me gustaría avanzar un poquito más en esta parte, porque justamente lo que tengo planteado para hoy es volver a retomar una tarea que sería, digamos, la última parte de lo que corresponde a nuestra presentación. Si bien ayer llegamos entonces al, al desarrollo teórico, vamos a decirlo, de lo que vienen a ser las armaduras y los métodos con los que nosotros vamos a trabajar, que sería el método de los nudos y el método de las secciones. Entonces, podríamos continuar la clase a partir de ahí. Recordemos el método nudo, método de secciones son métodos que nos sirven para el cálculo de las fuerzas internas en una armadura, pero no son los únicos métodos existentes, ¿verdad? Son dos de los tantos y inclusive podríamos decir de las decenas de métodos que existen. Fíjense que para el trabajo práctico, aprovechando ya, para el trabajo práctico, ustedes van a poder optar. Ustedes van a poder optar a hacer el método de los nudos, optar el método de las secciones, optar a hacer una especie de método híbrido o método mixto, es decir, mezclar los conceptos sin ningún problema. Okay, eso va a depender ya de lo que quiera cada uno. Entonces, así como vimos y habíamos mencionado que existen armaduras simples, los que les llamamos simples, esas armaduras simples, como mencionamos ayer, son básicamente las armaduras que se pueden obtener a partir de un triángulo rígido. Es decir, toda armadura simple va a ser la que a partir de un triángulo yo pueda obtener esa armadura que se me figura, que me figura. Con un triángulo me refiero a una armadura que tiene 3 nudos y 3 barras, evidentemente. ¿Cómo yo obtenía una armadura simple? Una armadura simple era tan solo agregar un nudo y agregar 2 barras. Agregar un nudo, agregar 2 barras. Agregar un nudo, agregar 2 barras. Agregar un nudo, agregar 2 barras. Siempre que yo siga ese procedimiento para obtener una armadura, esa es una armadura, esa sería una armadura simple. Fíjense que no necesariamente, fíjense que no necesariamente toda armadura rígida puede llegar a ser una armadura simple. Pero una armadura simple necesariamente sí es rígida por sí, ¿verdad? Hay algunas ideas ahí que también vamos a profundizar en la semana que desarrollemos justamente las armaduras. Fíjense esta que está aquí o la que aparece en la figura. Supongamos que yo parto e inicio desde este triangulito de aquí. Yo le agrego un nudo, puedo obtener esta figura. Le agrego este nudo, puedo obtener esta figura. Le agrego un nudo y así sucesivamente como que voy diseñando la armadura. Hasta llegar aquí. Fíjense que a partir de dibujar prácticamente, diseñar la mitad de la estructura, si yo agrego un nudo y 2 barras, fíjense que yo no puedo más obtener una armadura simple. Es decir, no hay forma que yo agregando un nudo y 2 barras pueda formar una estructura que siga siendo rígida. ¿Ok? ¿Qué ocurre aquí? Aquí es cuando yo me topo con una armadura compuesta. Porque fíjense que evidentemente a partir de este eje la estructura es simétrica respecto a ese eje vertical. Es decir, es idénticamente lo que está a la izquierda está reflejado a la derecha. Es decir, así como todo esto que está pintado en rojito es una estructura simple, esta de aquí también sería una estructura simple. Ahora, ¿qué pasa? Esas estructuras están conectadas entre sí. Y cuando yo tengo unas dos estructuras simples o más,
unidas y vinculadas entre sí, ya sea por un nudo y dos barras y una barra, o pueden ser de otra forma, por ejemplo, tres barras, etcétera. Ahí yo digo que la armadura que tengo es una armadura compuesta. ¿Ok? Compuesta es un nombre muy, muy fácil de entender porque está compuesta de armaduras simples. O sea, no hay ningún truco ni nada al respecto, ¿verdad? Entonces, la armadura compuesta básicamente es la que no se puede formar a partir de un triángulo agregando el proceso de la armadura simple, es decir, agregando un nudo y dos barras, pero se forman uniendo dos o más armaduras simples. ¿En qué varía esto? Y básicamente en la forma de trabajar o en la forma de lo que podríamos llegar a hacer el análisis, ¿verdad? Pero en general no existe gran diferencia, ¿verdad? Es solamente entender que son distintos y ya, ¿verdad? Sigue siendo, esta estructura puede seguir siendo rígida, puede seguir siendo estable, puede seguir siendo determinada. Nada de eso es variable. Hay algo que yo no les mencioné, que sería bueno justamente que, que vuelvan a repasar ya ustedes, para poder hacer justamente la tarea que tengo pensado. En una parte del libro, creo que es en el apartado 6.3, porque en el libro empieza hablando de las armaduras, menciona lo siguiente. Menciona que hay una ecuación que es la siguiente. Que esto se debe cumplir para una armadura simple, ¿verdad? Donde M viene a ser el número de miembros o barras, no sé cómo quieran llamarlo, ¿sí? N viene a ser el número de nodos. Cuando se cumple esta ecuación, que es igual a M igual a 2N menos 3, nosotros vamos a encontrarnos con una estructura isostática. ¿Ok? Eso voy a tratar de explicarlo también el miércoles a mayor detalle, ¿verdad? Porque esta parte es muy, muy interesante. Entonces, fíjense, hay una ecuación. Y esto se cumple para estructuras, perdón, para armaduras simples. Y también se cumplen para armaduras compuestas. Por lo tanto, la naturaleza por sí no varía. ¿Qué es lo que básicamente aquí se establece, ¿verdad? Lo que básicamente dice que el número de barras debe ser igual o debería ser igual al número de nodos menos 3. El menos 3 es nada más porque una armadura bidimensional sería estáticamente determinada y sería isostática si es que tengo tres restricciones. En este caso sería la reacción vertical aquí, la reacción horizontal aquí y la reacción vertical aquí. Esas tres restricciones o tres incógnitas. Si yo tengo más incógnitas, más de tres, más de esta proporción, entonces lo que me va a ocurrir o lo que va a ocurrir es que yo no voy a poder calcular todos los elementos o todas las fuerzas internas de las barras. En el caso de tener más incógnitas, la estructura se le dice hiperestática. Es decir, cuando yo tengo igual número de incógnitas que ecuaciones, la estructura se llama estructura... No, justo ese nos lleva a la H. Isoestática, ¿no, profe? ¿Ok?
Cuando tengo, evidentemente, menos incógnitas que ecuaciones, quiere decir que la estructura realmente no estaría restringida del todo o para una situación general de cargas. En ese caso, la estructura es hipostática. Y en el caso de tener mayor cantidad de incógnitas que ecuaciones, la estructura se dice que está más restringida de lo que debería, es decir, es hiperestática. ¿Por qué me sirve a mí identificar esto? Por lo siguiente, si yo tengo la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, entonces el sistema puede volverse un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, se resuelve. Es decir, si yo trabajo una estructura isostática, yo puedo resolverlo sin ningún problema. Cuando tengo más incógnitas que ecuaciones, quiere decir que nunca voy a poder calcular todos los valores y ahí las ecuaciones de la estática, que son las que nosotros vemos, sumatoria de fuerza, sumatoria de momento, sumatoria de fuerza en otro eje, etcétera, no serían suficientes para poder desarrollar o resolver. Y ahí es donde yo debo agregar una condición ya de deformación. Eso recién lo verían en resistencia a materiales y materiales posteriores. Entonces, básicamente nosotros resolveríamos solamente estructuras isostáticas. Ahora bien, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son estructuras hipostáticas, de forma que eventualmente nosotros podamos proponer un cambio para arreglar esa estructura, o al revés, ver una estructura hiperestática y decir, bueno, si yo libero o quito esta vinculación, la estructura se vuelve determinada. O sea, determinable, o sea, diciendo en otras palabras, calculable. ¿Ok? Yo igual, todo lo que tenga que ver con el análisis de la estabilidad de una armadura, lo voy a ver, o lo voy a mostrar en la clase del miércoles, cuando ya nos enfoquemos más en esa parte. Pero ya de antemano, me gustaría que ustedes puedan revisar al menos nuestro libro base, ¿verdad? Justamente aquí, en la parte 6.7, que habla ya de perdón, 6.8 creo era, sí. Cuando habla ya de estructuras compuestas, complejas y demás, empieza a hablar, fíjense, entre todo este texto, aquí, de armaduras estáticamente indeterminadas, empieza a hacer referencia a la ecuación que nosotros, o sea, que les acabo de mostrar, ¿verdad? E inclusive, a ver, inclusive me gustaría que ustedes puedan lograr practicar con esta tanda de ejercicios. ¿Por qué? Porque serían situaciones así las que nosotros tendríamos que ser capaces de resolver. Fíjense que aquí dice, clasifique cada una de las estructuras mostradas en la figura como completa, parcial o impropiamente restringida. Completa, parcial o impropiamente restringida. Eso tiene que ver evidentemente con las vinculaciones o con las reacciones. Luego, si la estructura está completamente restringida, clasifíquela como estáticamente determinada o indeterminada. Eso ya va a depender, evidentemente, del número de barras, número de nodos, etc. ¿Ok? Entonces, es muy bueno, ¿verdad? Esta parte está realmente interesante. Fíjense como aquí yo tengo 4 incógnitas, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 4, aquí tengo 4, aquí tengo 3, etc. Inclusive, si ustedes tienen el solucionario, creo que lo tienen, ¿verdad? Pueden tratar de plantear ustedes y luego empezar a revisar para ver si es que logran entender. De lo contrario, yo voy a adentrar mucho más en este tema en la semana. Pero ya me gustaría que ustedes se adelanten, ¿verdad? Así el miércoles avanzamos bastante. ¿Qué es lo que les decía? Ahora la armadura compuesta por armadura simple.
esto era lo último que quería ver de esta parte por hoy y luego vamos a resolver al menos uno o dos ejercicios, que eran nudos con condiciones especiales de carga. Fíjense que ustedes ya están realmente capacitados y habilitados como para darse cuenta de todas las condiciones que nos vamos a ver ahora. O sea, teóricamente, ustedes al ver este cruce, ustedes pueden concluir, esto significa que la fuerza de tal barra y tal barra son iguales y de la otra barra son iguales. Fíjense que tengamos este. Esto sería en alguna parte de una estructura que ahora mismo no nos interesa, pero ese es un nudo en donde se cruzan cuatro barras. Y fíjense cómo se cruzan. Tienen la particularidad de que cada par de barras están alineados. Y no importa si son oblicuos entre sí o son perpendiculares. Fíjense que aquí las barras de A B están alineados, la barra EA y AC están alineados, pero pueden formar un ángulo cualquiera entre ese par de barras. ¿Qué ocurre? Supongamos que yo hago el diagrama cuerpo libre de ese nudo. Nosotros sabemos que las armaduras trabajan con barras que trabajan a dos fuerzas, es decir, solamente serían o tracción o compresión. Entonces yo ya conozco la línea de acción de cada barra, de cada fuerza de cada barra, perdón. Entonces el diagrama cuerpo libre del nudo A sería básicamente esto que está aquí. Entonces, ¿qué se puede concluir ahí? Evidentemente, si me fijo, necesariamente para que haya un equilibrio, supongamos en el eje X, la componente horizontal de la fuerza AB y la componente horizontal de la fuerza AD deberían ser iguales. Como están alineados, eso significa que tienen el mismo ángulo respecto al eje horizontal, sus proyecciones son exactamente iguales, por lo tanto sus módulos deben ser iguales. Entonces yo ya me doy cuenta que AD y AB deben ser iguales. Entonces luego planteo la sumatoria de fuerza en I. Al plantear la sumatoria de fuerza en I, me doy cuenta que AB y AD se simplificarían entre sí, por lo tanto la fuerza AE y AC deberían también ser igual. Entonces cuando yo tengo un nudo con estas características, donde tenga los pares de barras alineados, yo me puedo dar cuenta muy fácilmente que esta barra y esta barra deberían ser con fuerzas iguales y estas entre sí también ser iguales. Por eso le digo, yo sé que ustedes ya estaban capacitados para poder darse cuenta de esto. Quizás a la hora de resolver, ¿verdad? Pero ahora ya saben que este tipo de cruces quizás es algo que vale la pena buscar antes de empezar a resolver la estructura. Si llegamos a encontrar algo así, entonces ya sabemos, nos facilita el cálculo, ¿verdad? Porque fíjense, aquí, en vez de tener cuatro incógnitas, pasamos a tener dos. A la mitad del trabajo está simplificado. ¿Ok? Aquí nada más muestra que el trapecio se debe cerrar y por lo tanto los paralelos son iguales, ¿verdad? En módulo. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si tengo esta estructura? O sea, o tengo esta disposición. Fíjense que aquí se da básicamente la misma situación, ¿sí? Básicamente la misma situación que en, eh, que en este ejemplo, solamente que la barra AE ahora pasa a ser una carga externa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sería exactamente esto, en donde la barra aquí, esta, sería P y esta sería igual con esta. Exactamente igual. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa carga P no existe o no aparece? ¿Cómo serían las fuerzas en estas barras? Entonces, para eso, yo me imaginaría, supongamos, el
El diagrama cuerpo libre del nudo A tendría la fuerza AB, tendría aquí la fuerza AD, y aquí sería, por ejemplo, una fuerza AC. ¿Ok? Fíjense que a buenas a primeras, yo podría decir, ah, no, pero esto proyectando en distintos ejes, con el eje X, en el eje Y, se podría llegar a simplificar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense que si hago la siguiente particularidad y tomo estos ejes, es decir, uno paralelo a la línea de acción AD o AB y otro perpendicular. El único o la única fuerza que tendría una componente en esta dirección sería FAC por seno de alfa, si esto es alfa. Y para que esto esté en equilibrio, aquí la sumatoria debería ser cero. Entonces, si yo tengo esta situación, yo directamente puedo decir, ah, esto es una barra cero, de entrada. Entonces no hace falta que yo tenga que hacer todo un análisis si es que yo ya puedo lograr identificar una barra de fuerza cero, porque me facilita. Fíjense que cuando trabajemos con las armaduras, vamos a trabajar, a ver si tengo por ahí. Fíjense, vamos a trabajar con cantidad de barras. Pero por lo menos van a ser 15 barras. Va a depender de la extensión del ejercicio, ¿verdad? Pero son muchas realmente. Y requerirá que nosotros podamos identificar situaciones o simples o situaciones que nosotros ya conocemos. Entre ellos, los nudos de condiciones especiales de carga o barras de fuerza cero, como es en este caso la barra AC. Entonces, básicamente, esta situación se convierte así. No es que no existe la barra AC y no es que no tiene función. La barra AC tiene una función muy importante en la estructura, por más que para esa situación en particular absorba una barra, una fuerza cero. Empezando luego por la función de montaje. ¿Ok? Empezando por ahí. Entonces, no es que yo puedo borrar esa barra y todo funciona normal. No funciona así. Pero para esa situación en especial y para ese valor o para esa disposición de cargas, ahí la fuerza que trabaja, o sea, la fuerza con la que trabaja esa barra es cero. ¿Qué pasa en el caso que yo borre esta barra, ¿verdad? Esta barra aquí? Y esto se pueda llegar a doblar así, por ejemplo. O ya directamente yo tengo un cruce de dos barras nada más en una cierta, con un cierto ángulo aquí. Es decir, las dos barras que se cruzan o que se conectan no son barras alineadas. ¿Qué ocurre en ese caso? Si yo hago entonces el diagrama cuerpo libre de ese nudo, voy a tener, pongamos aquí la fuerza AB y supongamos aquí la fuerza AD. Fíjense que cuando hablamos de las fuerzas internas de las barras, en general ponemos F y al lado las siglas de los vértices de las barras. Por ejemplo, la barra AB yo pondría fuerza AB. Eso no significa que va de A hasta B, ¿ok? Tan solo significa que es el elemento que une esos dos vértices. Alguien puede escribir FBA sin ningún problema, ¿ok? En general yo acostumbro a elegir los vértices de forma eh, alfabética, ¿verdad? Yo le nombraría FAB y FAD.
no FDA ni FBA, ¿verdad? Pero ya es como ustedes quisieran, ¿verdad? Tan solo les quería aclarar que no influye si ponen fuerza AB o fuerza BA. Ok, entonces, eh, aquí, en esta última situación, yo al hacer el diagrama cuerpo libre del nudo, me doy cuenta de esta situación donde tengo una fuerza AB horizontal y una fuerza AD oblicua, es decir, tiene un ángulo. Para que esto esté en equilibrio, evidentemente en I debe dar 0, por lo tanto la componente AD debe ser 0, por lo tanto AD ya es 0, y por ende la fuerza AB terminaría siendo 0. Entonces si tengo esto así, ambas barras estarían trabajando con fuerza 0. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si a esa situación yo, por ejemplo, le aplico una carga aquí, P? Ahí ya dejan de ser 0 las barras y van a tener un cierto valor. Entonces es muy importante que ustedes estén bastante alertas a, evidentemente, encontrar situaciones fáciles de calcular, que son como estas, pero también entender que una pequeña variación hace que realmente el comportamiento cambie. Fíjense aquí, puede ser un cruce de barras así o una especie de T acá inclinada con una carga P. Serán iguales. Si le elimino la carga, aquí ya tengo una barra de fuerza 0. Si esa barra no existiese, iba a ser algo similar. Ahora, si el cruce es en cualquier inclinación y son dos barras nada más, ahí entonces esta situación es de 2 barras fuerza 0. Ahora, si aquí aparecía, por ejemplo, otra barra AC, ¿qué pasaría? Fíjense que aquí hay un cruce de 3 barras y aquí también es un cruce de 3 barras. En este cruce, yo tengo que la barra AC es 0. Y tengo que estos dos son iguales. Sin embargo, aquí tengo también un cruce de 3 barras. Pero aquí esta barra no necesariamente va a ser igual a esta y no necesariamente va a ser igual a esta y ninguna de las barras va a ser de fuerza 0 necesariamente. ¿Por qué? Porque como están en 3 direcciones distintas, es decir, ninguno está alineado ni son paralelos, entonces entre los tres sí pueden cerrar un triángulo o sí se pueden llegar a equilibrar. Eso es muy importante. Que por más que sean 3 barras aquí y 3 barras aquí, es distinto por el hecho de que aquí están alineadas 2 barras y aquí no. Lo mismo, si tengo un cruce de 4 barras, no significa que dos de ellas siempre sean iguales y las otras dos también, ¿verdad? Son cruces aleatorios, es decir, en cualquiera de en inclinaciones cualesquiera. Entonces son 4 fuerzas distintas. Ahora, si están alineados, ahí empieza la situación. Profe, entonces si hay una barra VD, ninguna de las tampoco va a ser de fuerza cero, ¿verdad? ¿Eso en qué situación? En la última figura, si hay una barra vamos a ponerle A, B, C, D, una barra acá en BD. B, C. Esto me decís. No, no, te digo una barra que sea BD. PD, esto. Sí, ahí tampoco es, ¿verdad? No necesariamente serían fuerza cero. Pero fíjate lo que yo quiero mostrarles es que esto es un segmento de una estructura. O sea, esto está cortado, o sea, no se dibujó toda la estructura. Acá podría haber una barra o podría existir más, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos analizando es lo que ocurre alrededor del nudo A. Es decir, las barras que concurren a A nomás.
las barras que concurren a... Lo que pasa aquí no lo estamos analizando. Es solamente lo que concurre a cada nudo. Recordemos, para resolver la estructura, nosotros hacíamos por básicamente o método de las secciones o el método de los nudos. Es decir, nosotros analizamos los nudos, qué pasaba en cada situación. Pero, de vuelta, no quiero que generalicen que cuando hay tres barras, una es de fuerza cero y las otras dos son iguales. ¿Por qué? Porque justamente aquí ya vimos que si aquí hay una barra, aquí cada una de estas barras tendrían fuerzas distintas y ninguna sería cero precisamente. Ok, no quiero que generalicen. Tampoco quiero que generalicen que cuando hay cuatro barras cruzadas, los pares, digamos, opuestos, por así decirlo, serían iguales. No. Porque ¿qué pasa si yo tengo una estructura, qué sé yo? Este es el nudo ahora. Tengo una barra así, una barra acá, una barra así y qué sé yo, una acá. Este sería A, B, C, D, una barra E. En este caso, por ejemplo, ninguna de las barras es alineada con ninguna de las otras. Entonces, todas estas fuerzas serían distintas. Sin embargo, aquí, ¿qué se daba? Este era igual con este y este era igual con este. En esta situación que se cruzan cuatro barras, ninguna es igual entre sí. Entonces, no generalicen diciendo, cuando se cruzan cuatro son iguales los pares opuestos, cuando se cruzan tres, uno es cero. No, no, no. Lo que deben entender es que estas particularidades se deben dar. Son condiciones especiales de carga, dice, porque evidentemente son algo muy particular. Se suele dar, sí se suele dar, sí se suele dar, pero hay que atender que se cumplan esas condiciones. ¿Cuáles? Que aquí, cuando cruzan cuatro barras, sean alineados los pares opuestos. Ahí sí puedo decir que los pares opuestos son iguales. Cuando se cruzan tres barras y una carga, que por lo menos dos sean alineados, bueno, ahí sí tiene sentido que sea igual a la situación inicial. Cuando se cruzan tres barras y dos son alineadas, la tercera barra sería una barra fuerza cero. Cuando hay dos barras alineadas, evidentemente las barras serían iguales. Cuando son dos barras que se cruzan en cualquier dirección, las dos barras son nulas. Entonces lo ideal sería que nosotros eso podamos encontrar en las distintas estructuras con las que estemos trabajando para facilitar el cálculo. A ver. Aquí, por ejemplo, uno al azar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras. Significa que yo tendría que encontrar 13 valores. Para responder 13 incógnitas, entonces yo tendría que escribir cantidad de nudos, cantidad de equilibrios hasta resolver todo. Para no tener que tener algo tan extenso, es que yo puedo tratar de facilitar un poquito, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Entonces, lo ideal sería que yo me fije. Veo en esta primera situación aquí. Hay algo que me llama la atención. Entonces tengo que empezar a mirar, ¿verdad? Voy a analizar, por ejemplo, nudo por nudo esta vez. ¿Qué pasa aquí? En ese nudo concurren dos barras, ¿ok? Pero a la vez hay al menos dos reacciones. Entonces, aquí yo no puedo concluir nada en especial. Entonces yo tendría que resolver ese nudo únicamente. Sin embargo, si voy a este nudo aquí, a este nudo aquí, ¿qué me puedo percatar? En ese caso me puedo percatar que hay una barra horizontal
otra barra horizontal y una vertical. Fíjense que este cruce que está aquí es un caso de condición especial. Es exactamente esto que está aquí. ¿Por qué? Porque dos barras son alineadas y una tercera no. Entonces, ahí yo qué concluyo? Yo concluyo básicamente que esta barra es de fuerza cero. Y ya me facilita el cálculo. ¿Por qué? Porque aquí antes yo hubiese tenido una, dos, tres, cuatro incógnitas y ahora tan solo tengo una, dos, tres. Entonces me ahorro trabajo. ¿Ok? Me ahorro trabajo. Entonces lo ideal para empezar a hacer los análisis es identificar esos casos simples. Siempre les dije, ¿verdad? Siempre es bueno identificar cuando van a hacer armazones y demás, identificar lo primero, barra de dos fuerzas, porque eso ya me define en direcciones. Por otro lado, en este caso, los nudos de condiciones especiales. ¿Por qué? Porque alguna información me revela. En este caso, bueno, en vez de 13 incógnitas o no sé cuántas, tengo una menos, ¿verdad? Pero ya facilita. Ustedes no van a creer lo que es, en vez de trabajar con 4 incógnitas en un nudo, trabajar con 3, ¿verdad? Realmente facilita bastante. Aquí en este caso, por ejemplo, también me puedo dar cuenta que esta barra de aquí se trata de un nudo de fuerza cero. ¿Verdad? Básicamente era la misma situación. Entonces, el trabajo que tengo se ve reducido porque yo de entrada puedo decir esto, lo indico así como yo indiqué aquí, y no hace falta que yo calcule y efectivamente me salga cero, sino que de entrada yo ya elimino esa incógnita. O sea, esto ustedes pueden hacerlo así sin drama. Aquí, a ver, en este otro, que era la diferencia. Fíjense que aquí las estructuras van siendo muy similares, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, se eliminó esta cruz y esta barra se puso aquí recta. Se eliminó esta y se puso recta. Entonces, ¿qué pasa? Aparece este vértice con dos barras alineadas y una tercera no. Entonces quiere decir que esta de aquí es una barra de fuerza cero. Lo mismo pasa aquí. Este vértice, ¿sí?, pasa a ser una barra de fuerza cero. Entonces fíjense cómo aquí, básicamente yo ya simplifiqué dos barras. ¿Cómo es esta unión? ¿Qué restricciones impide esa unión? Vertical y horizontal. Ah, no, solo horizontal. Solo horizontal, ¿verdad? Es decir, aquí solamente aparecería una reacción así horizontal, ¿sí? ¿Ok? Eso implica que esta barra horizontal también sería así. Y aquí aparece un personaje oblicuo. Para que esto esté en equilibrio, necesariamente el que está oblicuo terminaría siendo cero. ¿Ok? Para que eso, o sea, esto va a terminar siendo cero. ¿Qué pasa en este vértice? Hay una fuerza horizontal y una oblicua, y nada más. Eso puede llegar a estar en equilibrio, puede llegar a estar en equilibrio siempre que esto también se anule entre sí. Es decir, siempre que estos sean cero. Entonces, ven cómo se va facilitando el cálculo de la estructura. Esto también sería cero. Pero esto es por la disposición mala de los apoyos, nada más que ocurrió que toda esta, la mitad de la estructura quede cero, ¿verdad? Y aquí lo que efectivamente estarían trabajando serían las restantes barras. ¿Ok?
Entonces ven como que aquí en este último se hubiese facilitado, pero por lo menos la mitad de trabajo. Pero para eso yo tengo que prestarle una suerte de atención previa antes de resolver. Igual, estos son los ejercicios con los que yo les dije que practiquen si es que eran estables, determinables o eran inestables, ¿verdad? Solamente seleccioné uno al azar para mostrar que en cualquier estructura yo puedo encontrar barras de dos fuerzas o condiciones especiales, ¿verdad? Entonces eso evidentemente les ahorra un tiempo increíble, realmente. Se van a dar cuenta, por cada nodo van a escribir dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X, sumatoria en fuerza en Y. Al tener 10 nodos, ustedes deben escribir 20 ecuaciones. Entonces lo que logran es no escribir esas 20. En vez de 20, escribir 10. Es muchísimo el tiempo. Es realmente mucho el tiempo que se ahorra. ¿Ok? Y por último sería el tipo de armaduras complejas, ¿verdad? En este caso, las armaduras complejas son las que evidentemente ya no se forman como las armaduras simples, es decir, no es que yo formo a partir de un triángulo base y además puedo tener la situación en donde las barras se crucen entre sí. Por ejemplo, no es que, o sea, toda esta estructura yo no puedo formar a partir de un triángulo, porque no existe. Fíjense que aquí los elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? De ninguna manera yo obtuve la estructura o uniendo dos armaduras simples o a partir de un triángulo. Es decir, las armaduras complejas son otro apartado y ya ni siquiera son armaduras compuestas. Son armaduras que se obtienen mediante barras, nudos, etcétera, barra de dos fuerzas, todo eso, pero ya no se forman a partir de triángulos. ¿Ok? Y pueden ser se me fue la palabra. ¿Ok? Ah, me faltó pintar este aquí. ¿Qué varía? Básicamente las formas que se pueden llegar a lograr, el análisis, el cálculo, la forma de determinar la fuerza en cada barra es exactamente lo mismo. Tan solo hay que entender que aquí no se parte desde ningún triángulo, no son armaduras simples conectadas entre sí, es decir, no son armaduras compuestas, y nada. ¿Eh? Es otro grupo de estructuras, se los clasifican de otra forma. Pueden ser estáticas, pueden ser determinadas, pueden ser isostáticas, etcétera, sin ningún problema. Pueden estar correctamente restringidas, claro. Las armaduras en el espacio, yo creo que con esta última parte sí estaríamos terminando. Las armaduras en el espacio son evidentemente la misma idea. Se cumple la misma idea. Yo puedo tener armaduras simples en el espacio, armaduras compuestas en el espacio, armaduras complejas, etcétera. Sin ningún problema. La misma idea. Yo puedo formar a partir de un triángulo, ir uniendo un nudo, y en este caso en vez de dos barras sería tres, ya que se trata del espacio. ¿Ok? Siempre que forme agregando un nudo y tres barras en el espacio sería una armadura simple. En el plano o en una estructura bidimensional es un nudo y dos barras. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo resolvemos esto? En este caso, de repente es bueno resolver de forma vectorial, ¿verdad? Ya que establecer la dirección de la barra S, la barra AC, barra CD y la barra BC de forma vectorial es mucho más fácil que escribirlo con las proyecciones de sus ángulos. Quizás la dificultad
aquí es trabajar de forma vectorial. De igual manera, nosotros vamos a centrarnos mucho más o enfocarnos mucho más en lo que serían las estructuras bidimensionales. Eventualmente los vamos a hacer algunos que otros ejercicios, pero me interesa mucho más que las estructuras planas lo podamos resolver, puesto que son las que más utilizamos, ¿verdad? Lo que vemos mayormente el día a día. ¿Ok? Y esta parte de la estabilidad es lo que por un lado les pedí al principio que lo puedan ir leyendo ahí en el libro, en el apartado 6.8, ahí creo que ya habla. Y también dejaríamos para explicar en la clase del miércoles, luego del trabajo práctico. ¿Ok? Entonces me gustaría que no lleguen tan limpios para el miércoles. ¿Ok? Y ahí ya netamente sería una semana de ejercicios prácticamente. Entonces, lo que nos queda es, ustedes puedan definir los grupos, también pasarme la lista de los que quisieran llegar a convalidar el trabajo práctico. Por otro lado, queda pendiente que puedan echarle un vistazo a esta parte. También saldría una tarea del capítulo 6 para la semana que viene, es decir, con fecha límite hasta el miércoles. Y ahí estaríamos definiendo ya los trabajos prácticos. Mañana Lucas, el auxiliar, va a estar desarrollando ejercicios de marcos, bastidores y máquinas. Sería bueno que ya puedan aprovecharlo también eso. Pues si es que no hay ninguna consulta, quedan libres por hoy. Vale, profe, gracias. Bueno, profe, Ya, profe. gracias. Profe, el miércoles ya vamos a hacer ejercicio de esto. Sí, sí, sí. Si logramos explicar rápidamente el trabajo práctico, sí. De lo contrario, estaríamos haciendo jueves y posiblemente también una semana, un día más de la siguiente semana. Dale, profe. Dale. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Dale. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Dale.